Ya vimos lo que es una definición de derechos humanos, los fines, el alcance que tienen los derechos humanos, y esa diferenciación de derechos humanos, derechos fundamentales. Ahora nos tocan los aspectos filosóficos de los derechos humanos, un tema no menos importante, un tema que estudia la esencia y fines de lo que es los derechos humanos. ¿Qué alcance tienen los derechos humanos? Y la verdad es que para establecer ese alcance, esa esencia de los derechos humanos, basta con dos aspectos fundantes, los aspectos filosóficos y los aspectos sociológicos. Dentro de los aspectos filosóficos de derechos humanos está un aspecto ontológico que se refiere al ser de los derechos humanos. En otras palabras, el objetivo de los derechos humanos es que los derechos humanos sean para siempre. Los derechos humanos no son para un momento. Los derechos humanos son desde antes del nacido hasta la propia muerte de la persona. Que sean para siempre. Ya hemos visto que los derechos humanos van evolucionando y es parte de esa naturaleza intrínseca de los mismos y del mismo desarrollo de la sociedad, desarrollo de la humanidad. Esos derechos tienen que ir evolucionando. Ya vimos el artículo 44, el artículo 46 que lo contemplan. Y el objetivo es que esos derechos humanos del aspecto filosófico en el ámbito ontológico sean para siempre. Y también tenemos el etiológico, que es la causa de los derechos humanos. ¿Cuál es la verdadera causa del por qué los derechos humanos? Pues, como ya lo dijimos, es la dignidad. La dignidad, ese derecho fundante de todos los demás derechos. Entonces, el aspecto etiológico es la causa de los derechos humanos y esa causa es la dignidad. Y también tenemos el aspecto axiológico, o sea, el valor, lo que se pretende alcanzar con los derechos humanos, y esa pretensión esencial es la justicia. Todos tenemos nuestros derechos humanos, tenemos derecho a la libertad, derechos humanos a la seguridad, derechos humanos a la vida, a nuestro patrimonio, disfrutar de nuestro patrimonio, derecho a nuestra intimidad, como la integridad, libertad. Pero cuando se nos es violado ese derecho, lo que queremos es que aparezca ese valor axiológico que es la justicia. De nada sirve que digan, tenemos nuestros derechos humanos individuales y colectivos, si no hay justicia. Porque entre seres humanos es evidente que se tienden a violentar los derechos humanos. Ahí viene el asunto de aquellas personas que violan el derecho de los demás por cualquier circunstancia, ya sea en aspecto de intimidad, ya sea en aspecto de libertad, ya sea en el aspecto de igualdad. Se violentan los derechos humanos y ahí es donde queremos justicia. Ya hemos hablado que Guatemala tiene una cantidad de sentencias en su contra porque no hay justicia. Si a una persona le violentaron sus derechos humanos, lo que quiere es que sea recompensado esos derechos humanos. Recordemos que en toda justicia, no solo para que exista una justicia real, no solo basta con una sanción, sino que se logra cuando se trata de llegar al mismo punto desde antes que se haya cometido esa lesión a sus derechos humanos. Hoy ya se habla de una justicia donde se involucra a la sociedad para que esa justicia, en conjunto con la sociedad, se restablezca la persona integralmente y socialmente. Pero en sí, ese valor axiológico, lo que queremos es que lo esencial sea la justicia. En dado caso, se nos violentan los derechos humanos. Si se nos violentó la libertad, lo que queremos es recuperar la libertad. Se nos violó la igualdad, que queremos es que se nos restituya esa igualdad. Entonces, ese
ese aspecto es muy importante desde el punto de vista axiológico. De la misma manera, el teleológico, que es el fin de los derechos humanos. ¿Cuál es la finalidad de los derechos humanos en el ámbito filosófico? Es que se nos respeten los derechos humanos, que sean respetados. Ahí entra mucho el poder coercitivo del derecho penal, primordialmente, porque la idea es que con una norma, ustedes recordarán lo que es la prevención general negativa, que dentro de la prevención general lo que se requiere es que con las normas las personas se abstengan de cometer hechos. Entonces, pero la idea es que esos derechos humanos se nos respeten. Entonces, en el aspecto filosófico de derechos humanos entra el ontológico, que los derechos humanos están hoy y siempre. El aspecto etiológico es la dignidad del ser humano. El axiológico es la justicia. Y el teleológico es que los derechos humanos sean respetados. ¿Cuánto hemos hablado acá nosotros y seguiremos hablando? Que lo más importante es aprender a respetar el derecho de los demás. Si tan solo esa fórmula mágica tuviésemos nosotros en nuestra vida cotidiana, todos, otra sociedad hubiera. Respetar el derecho de los demás. Si un fulano estudió, pues que lo que se merece es que él gane. Y yo no estudié, lo que me merezco es que yo no ganar. Pero aquí es diferente. Aquí, aunque yo no estudie y estoy consciente que no estudié, yo me merezco ganar. Imagínese usted. ¿Dónde estamos? La persona que trabaja y trabaja tiene derecho a tener su carrito, claro. Con mucho sacrificio logró su carrito, pero viene otra gente y se lo roba. No es justo, no es correcto, humanamente no es correcto. Alguien que le prestó su dinerito, que hizo con mucho esfuerzo, porque el fulano le vino a hablar que necesitaba un préstamo porque su mamá se le iba a morir y tal. Después, a los meses, cuando le cobra, se pone enojado y ya no le devuelve el dinero. Perdóneme usted, ¿en qué mundo vivimos de humanidad? Si el mundo humano es eso, respetar el derecho de los demás. Yo he escuchado de gente, incluyendo mi familia, ya no presta nada, ¿ves? Aunque el vecino se le esté muriendo la mamá, la hija, lo que sea, con el dolor de su corazón, ya no presta nada. A saber qué otras cosas no les han hecho. Por falta de humanidad. Si tan solo supiéramos respetar el derecho de los demás, esta sociedad sería genial. Lo que siempre hemos hablado, si alguien entró de primero, señor, usted merece pasar de primero. Es raro, pero rarísimo. Yo he visto una ocasión, creo, por ahí, que me llenó de satisfacción, que una señora había llegado de primero y por ir a atender a su hijo, después pues empezó otra vez a hacer una cola y viene el señor adelante que en el inicio estaba atrás de ella, le dice, no, usted pase de primero, usted vino antes que yo. Qué lindo, cómo debe de ser. Pero aquí tratamos de ver cómo nos aprovechamos de las desventajas del otro para sacar más ventaja. Y tan solo lográramos respetar el derecho de los demás, esta sociedad sería divina. Sociedad en general. Y también tenemos los aspectos sociológicos, que los aspectos sociológicos fundamentalmente es tener la situación real de los derechos humanos. ¿Cómo están los derechos humanos realmente? Porque aparte es filosóficamente, aparte es convencionalmente, aparte es normativamente. Ahí están. La norma dice, la Constitución dice que se necesita respetar el derecho a la vida. La Constitución dice que se tiene que respetar el derecho a la libertad. Los pactos internacionales reconocen el derecho a la propiedad, claro. Pero el aspecto sociológico lo que nos va a venir a decir es el estudio. Va a haber un estudio, o se hacen los estudios correspondientes para determinar cuál es la situación real de los derechos humanos.
por ejemplo, el derecho al alimento de los niños. Aquí en Guatemala es grave. Lo que pasa es que muchos de nosotros vivimos en una burbujita y no volteamos a ver fuera de la burbujita, donde hay lugares muy crueles. Hay niños que solo comen una vez al día. Una vez al día. Y hay otros que a veces ni una sola porción al día. Tenemos que ver esos derechos de la alimentación de los niños. Entonces vienen los aspectos sociológicos y estudian y determinan en qué lugares se violenta el derecho humano a la alimentación del niño. A la educación, pues también. Educación universitaria también. Son los aspectos que vienen a estudiar, ya sea parte del Consejo de Derechos Humanos o de organizaciones sociales que están vinculadas en estos aspectos, que vienen y nos orientan, reorientan cómo están los derechos humanos en determinadas áreas. Aquí carecemos de alimentación en algunos lugares, por ejemplo, la desnutrición crónica que existe en muchos lugares. Esto es grave. Mientras otros disfrutando de alimentos sofisticados, hay otros que no tienen qué comer el día de hoy. Hay otros lo que quisieran es su tortilla con sal. Jóvenes, aunque usted no lo crea, pero hay mucha hambre en Guatemala. Se violenta un derecho humano. Se violenta el derecho humano a la educación de los niños. Se violenta la justicia. La justicia, estamos mal, estamos fatal. Tanto que se habla de jueces, tanto que se habla de magistrados. Y aquí vienen relatores del Consejo de Derechos Humanos a estudiar cómo está la situación. Han venido varias veces el relator de la independencia judicial, donde no hay independencia judicial. ¿Por qué? Por la forma de elegir a jueces y magistrados. Está pésimo. Tienen ciertos compromisos ya adquiridos previamente a tomar el cargo. O simplemente cómo ingresar a la carrera de juez. Miren, ustedes tienen mucho potencial. He visto unas caritas ya con orientación a ser jueces. El problema en Guatemala es el ingreso a la carrera judicial. A veces es tan fácil para ingresar a la carrera judicial que después se complica en la justicia, porque lo fácil, lo que no cuesta, pues no se valora. Ahora, lo que cuesta sí se valora. Yo hace muchos años tuve experiencia de estar en el extranjero, un buen tiempo, y ahí es donde uno valora cómo se ingresa a la carrera judicial. No cualquiera. O sea, todos tienen opciones, pero solo los mejores ingresan. Les hacen un temario que tienen que estudiar como mínimo 5 años. Aparte de la universidad, les dan un temario para que usted en su casita estudie mínimo 4 a 5 años, estudiando 12 o 14 horas diarias, para al final hacer un examen oral y público. Y ahí sí ya le dan la posibilidad de ser juez, y de ahí ingresa a la carrera correspondiente para hacer prácticas judiciales. Y después de esas prácticas judiciales ya puede ser usted tomar el cargo de juez. Pero aquí en Guatemala hemos notado que en muchas ocasiones es lo más fácil para ingresar. Se ingresa con cuello. Entonces los jueces no valoran porque no les ha costado mucho. Y eso es gravemente para el ciudadano. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos esa carrera judicial, que el ingreso a la carrera judicial sea algo muy importante, muy fuerte, potencialmente difícil, donde para ser juez después de su carrera de derecho usted tiene que estudiar mínimo 4 a 5 años con un esfuerzo de 12 horas diarias, sin trabajar, por supuesto? Y al final de esos 4 años,
pasar un examen oral y público frente a la ciudadanía que demuestre que usted sí estudió. Eso sí lo convierte en un buen juez. Y como le costó, difícilmente usted puede corromperse, porque sabe lo que le costó. El problema en Guatemala, cuando no cuesta mucho. Usted le va a los jueces y dice, a mí sí me costó, pero es mentira. Un pequeño examen a computadora y entran a la carrera, a la Escuela de Estudios Judiciales, 6 meses y ya son jueces. Grave, muy grave. Y eso repercute en la independencia judicial, repercute a la larga en una injusticia o varias injusticias. Entonces, los aspectos filosóficos de derechos humanos tenemos que entender que es la que estudia la esencia y fines de los derechos humanos. Y los aspectos sociológicos, pues son los estudios de la realidad, de la situación real que tienen los derechos humanos. Bien, vámonos con las características de los derechos humanos. Tenemos que saber que hay 7 características de los derechos humanos, 7 características. Cuando se habla de las características de derechos humanos, estamos hablando que son universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Repito y lo voy a repetir varias veces. ¿Cuáles son las características de los derechos humanos? Bueno, las características es que los derechos humanos son universales, son indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. O sea, los derechos humanos son universales. También los derechos humanos son indivisibles. También los derechos humanos son interdependientes. Derechos humanos imprescriptibles. Derechos humanos inalienables. Y derechos humanos irrenunciables e inviolables. Esos son los derechos, las características de derechos humanos. ¿Cuáles? Diga usted cuáles. Una de las características de derechos humanos son indivisibles. Dígame 3 características de derechos humanos son universales, interdependientes, imprescriptibles. Dígame otra, son inalienables. Sígame diciendo una penúltima, irrenunciables. Y la última son derechos inviolables. Esos son los derechos humanos. Las características. Esa característica universal de los derechos humanos nos quiere decir que todos los derechos humanos, los derechos en sí, derechos del ser humano, son para todos. Esa es la característica universal. Los derechos humanos son para todos. No excluye por ser de color, de una religión, de una situación económica o de cualquier género. Todos gozan de los derechos humanos. Por eso son derechos universales, dirigidos al universo de seres humanos. Para todos, derechos humanos. No importa el color, sexo, religión y situación económica de las personas. Eso va dirigido para todos. Y por eso, dentro de los derechos individuales, tenemos el derecho a la igualdad, que vamos a resaltar ese tema de los derechos humanos como característica universal. Los derechos humanos también son indivisibles. Son indivisibles porque no tienen preferencia, todos son iguales. Eso es importante. Los derechos humanos no se pueden dividir. No es más importante el derecho al trabajo que el derecho a la vida. Aunque decimos que el derecho a la vida es el sine qua non de todos los derechos, claro. Pero tienen el mismo rango. No es uno más importante que el otro. Todos los derechos humanos son iguales. Distinta es la clasificación, que esa la vamos a ver ahorita. Aparte hay una clasificación de derechos humanos, pero esa clasificación es como se clasifican los derechos humanos, no se dividen en importancia, sino existe una clasificación únicamente de surgimiento. Entonces se fue clasificando como vaya surgido los derechos humanos, pero no es una clasificación de preferencia o de importancia. Todos son iguales, por eso se le llama que son indivisibles. Interdependientes es porque los derechos humanos se complementan entre sí.
esto, cuando veamos un ratito la clasificación de derechos humanos, miramos que los derechos individuales con los derechos colectivos se complementan, porque eran necesarios los derechos colectivos. Esto lo veremos ahorita. Imprescriptibles, porque no pierden vigencia por el transcurso del tiempo. No pierden vigencia, son imprescriptibles. Algunos de la inmensa mayoría de delitos prescriben, uno que otro no prescribe, exactamente igual que en los derechos humanos, son imprescriptibles. Por el paso del tiempo no pierden vigencia. Inalienables, que los derechos humanos no se pueden trasladar, no se pueden vender, no puede usted vender su derecho al trabajo, no puede usted vender su derecho a la salud, no puede vender usted o trasladar el derecho a la libertad. Son inalienables, no se pueden trasladar, no se pueden vender. También los derechos humanos son irrenunciables. Esto es interesante. Cuando se habla de la irrenunciabilidad de derechos, vienen dos derechos polémicos, que es el derecho a la eutanasia y el derecho al aborto. Son temas polémicos. Imagínense la eutanasia, la naturaleza de la eutanasia, es decir, o los que creen en la eutanasia, es que se refiere a una muerte digna, cuando aquella persona ya no soporta dolores, es un mar de sufrimientos que ni siquiera la medicina más avanzada puede calmarle los dolores. Entonces hay un impasse y ella quiere morir, suplica por morir porque ya no soporta más, suplica por morir, ya no soporta más. Y es ahí donde el Estado dice, le vamos a dar permiso. Ahí estábamos dándole una. Entonces, ¿dónde está la característica que los derechos humanos son irrenunciables? Por eso es tema polémico, porque existe una confrontación del derecho a la libre disposición, pero más que todo a evitar el sufrimiento. Es la vida versus evitar sufrimiento. Y esa ponderación es bien difícil con el tema de la eutanasia. Sabemos que hay ciertos países que sí ya está regulada la eutanasia. Hay otros países que a través de la vía judicial han logrado que la eutanasia se conceda. Guatemala no, por supuesto que no, pero que se practica constantemente, eso todos lo sabemos, pero es por la naturaleza que lleva la eutanasia, que es tener una muerte digna, eso es lo que se dice, ¿verdad? Pero más es polémico en los casos cuando la persona ya no soporta dolor alguno. Y el aborto, pues, no deja de polemizar, es un tema bien complejo. Cuando uno estudia, yo se los dije la vez pasada, cuando uno estudia la vida humana dependiente, entra lo que es el aborto. En imagen, ahorita mismo trae una imagen de una dama que está saliendo, que me gustó un tweet que me mandaron, me gustó, donde es una dama que tiene destapado su estómago, está embarazada, y más o menos dice, ya le da el nombre a la criatura y le dice, Sofía no es mi cuerpo. Uno se sorprende porque es cierto, el niñito no es cuerpo de ella. El niñito está ahí, porque naturalmente ahí deviene, pero ya el niñito tiene vida propia, tiene un ser propio. Ya no, son dos cuerpos totalmente diferentes. Entonces, ¿por qué va a disponer de un cuerpo distinto?
¿Por qué va a consentir matar a un cuerpo diferente? Entonces, el alcance es bien interesante, pero siempre surge la polémica. Yo más o menos les comentaba la vez pasada que Klaus Roxin clasifica en el aborto en 4 abortos, que los determinan el eugenésico, el ético, el social y el terapéutico. El terapéutico, pues eso lo conocemos nosotros, lo miramos aquí en el mismo código penal que el terapéutico, es cuando está en peligro la vida de la madre o el feto. Hay un peligro que se muera, no, es que se va a morir uno de los dos. Entonces la idea es, ¿se mueren los dos o rescatamos uno? Bueno, entonces se dio el terapéutico, que es a rescatar la vida de la madre versus la vida del feto. Entonces, eso es polémico, pero en nuestro código penal ya está despenalizado. O sea, se habla del aborto terapéutico, pues no está penalizado. El problema, y en otros países sí lo tienen regulado, nosotros no lo tenemos regulado, el caso del eugenésico, cuando el feto se considera que si nace tiene grandes malformaciones, grandes impedimentos que le va a causar un grave daño dentro de la sociedad, máxime cuando se trata de familias de muy escasos recursos. Ahí entra también la polémica del aborto eugenésico y también el otro, no menos batallador, es el ético, es en cuanto a los embarazos por violación. Eso también es más polémico porque sin consentimiento alguno, más que con grandes acciones violatorias a la indemnidad posiblemente, y otra clase de violaciones, pues surge un embarazo. Y esto también nace la polémica. Y el social, que este es más el de naturaleza social, como le llaman social, de que simplemente la madre dispone de que no, ¿verdad? Esto es más delicado. Pero los otros 3 sí son bastante polémicos, aunque el terapéutico ya le quitamos lo polémico, y los polémicos grandes, estamos hablando del el ético y el eugenésico. Simplemente se los dejo para que ustedes profundicen, qué sé yo, de un momento dado de aquí salga una idea tan valiosa, porque en el tema de la investigación lo que más se resalta es el aporte. ¿Qué aporta usted? ¿Qué alcance tuvo usted? Pero ese alcance y ese aporte indiscutiblemente se necesita estudio, profundidad. Nosotros no vamos a entrar a esto, sino que simplemente se los dejo en el camino, y si estamos hablando de la irrenunciabilidad de los derechos humanos, que los derechos humanos son irrenunciables, pero ahí saltan 2 polémicas ahí, tanto la eutanasia como el aborto, y más que todo en estos 3, el eugenésico, el ético y el social, son polémicos. Sé que en otros países, incluyendo México, ya está regulado hace más de 20 años. Y son circunstancias que ustedes obviamente en derecho penal lo ven como vida humana, la protección de la vida humana dependiente. Y es interesante, quizás ahí pues prácticamente los 3 son penalizados, excepto el terapéutico, que es aparte de los 3. Pero el análisis es más allá, ¿verdad? Tal vez algún día tendríamos una mente maravillosa de parte de ustedes y brillante que pueda darnos una solución más significativa. Bueno, eso es en cuanto a las características de los derechos humanos. Y que son inviolables, ¿verdad? La inviolabilidad de derechos humanos es que nadie nos puede violentar los derechos humanos. Los derechos humanos son absolutos para todos nosotros. Nadie nos lo puede violentar.
Y ahí viene también el tema de la pena de muerte, ¿verdad? Que la pena de muerte, aunque ya en Guatemala ya no se aplica, ya más de 20 años que no se aplica, ¿cómo permitimos que el Estado sí violente ese derecho a la vida y con independencia de lo que hizo? Ah, pero hay una víctima, claro, pero eso es otro tema. Entonces, esas son las características de derechos humanos: universales, indivisibles, interdependientes, imprescriptibles, inalienables, irrenunciables e inviolables. Son las características de los derechos humanos. Ahora pasemos a la clasificación de los derechos humanos. La clasificación es linda porque la clasificación, entiéndase cuando hablamos de la indivisibilidad de los derechos humanos, que los derechos humanos son indivisibles, no se pueden dividir, pero sí, conforme han surgido, se han clasificado. Y ahí es donde hablamos de derechos humanos de primera generación, segunda generación, tercera generación. Hoy día se habla hasta de cuarta generación. Pero el derecho humano de primera generación es como fueron surgiendo, no en orden de importancia, eso lo tengo claro. Los derechos humanos son iguales, pero se clasifica conforme su importancia, conforme hayan surgido los derechos humanos, conforme hayan surgido. Primer surgimiento en la famosa Declaración del Buen Pueblo de Virginia de 1776, que después se trasladó todo ese pensamiento a la Revolución Francesa del año de 1789. Si nos damos cuenta, la Declaración del Buen Pueblo de Virginia, por su misma fecha, 1776, es antes que la Revolución Francesa de 1789. Y ambas declaraciones, pues, su finalidad es reconocer esos derechos individuales. Derechos individuales que son la vida, la libertad, la igualdad, la seguridad, justicia, propiedad, familia, la elección, elegir y ser electo, son parte de los derechos individuales, son los derechos individuales, porque va dirigido a cada una de las personas. Cada una de las personas tiene libertad, cada una de las personas tiene igualdad, cada una de las personas tenemos seguridad, cada una de las personas queremos justicia, cada una de las personas protege su propiedad, su patrimonio y tiene su derecho a que lo elijan o elegir. Pero son derechos individuales, son los derechos de primera generación. Entonces, con eso, el ser humano estaba satisfecho, porque dijo, bueno, ya tenemos los derechos humanos protegidos. Tenemos la vida, se nos protege, la libertad se nos protege, el patrimonio se nos protege, la seguridad se nos protege, la justicia se nos protege, la familia, el derecho a elegir se nos protege. Por eso son de primera generación. Y con eso el ser humano estaba más que satisfecho. Pero después el ser humano empezó, como hemos dicho, los derechos humanos son evolutivos, artículo 44 y 46, son evolutivos. Después el hombre empezó a decir, bueno, pero se habla tanto de vida, pero sin comida no hay vida. ¿Y cómo se gana la comida? Con trabajo. Entonces, que nos reconozcan también derecho al trabajo. No el derecho a la explotación, no, derecho al trabajo. Para ganar reconocimientos al derecho laboral se necesita sindicalización, se necesita huelga, se necesita un salario. Pues ahí empezó ya los derechos de segunda generación. Ah, que nos garantizan la igualdad. Sí, perfecto. Pero sin educación no hay igualdad. Entonces, queremos una verdadera igualdad, que nos protejan el derecho a educarnos, a la formación. Entonces,
De ahí es que surgió los derechos humanos de segunda generación. Los de segunda generación. Primera generación son los individuales. Segunda generación son los colectivos, colectividad, porque abraza la masa. La masa tiene derecho a elegir, ser electo. La masa tiene derecho a educación. La masa tiene derecho al trabajo, a la colectividad de organización. Entonces ya habla ya de derechos colectivos. Entonces la primera generación, estamos hablando que son derechos civiles y políticos. Y de hecho así se llaman, derechos civiles y políticos o derechos individuales. Derechos civiles y políticos. Civiles, vida, igualdad, libertad, seguridad, justicia, matrimonio, propiedad, derecho a elegir y ser electo. Esos derechos humanos individuales. El verdadero nombre son derechos civiles y políticos. Yo les dije en esta semana que estuvimos, la semana pasada, perdón, manifestamos que van a haber 3 pactos ineludibles en su vida, 3 pactos internacionales me refiero, 3 pactos internacionales en materia de derechos humanos ineludibles. Y aquí vamos a ver esos 2. Los derechos individuales o denominados de primera generación, su verdadero nombre son derechos civiles y políticos. Y por eso existe un pacto internacional del año 66, que así se llama, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Y qué contiene ese pacto internacional? Todos estos derechos individuales, esos derechos civiles y políticos. Políticos, elegir y ser electo. Civiles, vida, igualdad, libertad, patrimonio, justicia, seguridad. Esos son los derechos individuales, pero nombres civiles y políticos. Y tiene su pacto internacional, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pero los de segunda generación, los que surgieron después, también tienen su pacto internacional. Por eso esos derechos humanos de segunda generación, su verdadero nombre, aparte, se les conoce como colectivos, pero su verdadero nombre es derechos económicos, sociales y culturales. Económicos, sociales y culturales. Ahí abarca en los derechos económicos, sociales y culturales, abarca lo relativo al trabajo, a un salario, a vacaciones, al derecho a manifestación, al derecho a huelga. Son derechos fundamentales porque están en la Constitución, derechos humanos porque vienen de declaraciones y pactos internacionales. Entonces, cuando se habla de derechos económicos, sociales y culturales, recordemos que son los de segunda generación porque surgieron posterior a los de la primera y son colectivos porque abarcan la colectividad. Y algo importante, al igual que los de la primera generación, estos derechos de segunda generación tienen su pacto internacional. Y efectivamente se llama Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. ¿Qué contiene ese pacto? Pues los derechos de segunda generación, derecho al trabajo, derecho a una vivienda digna, derecho al ocio, derecho a la cultura, derecho al arte. Esto es parte intrínseca del ser humano. Ahí entraron esa segunda generación. Derecho a la educación, derecho al trabajo, a la seguridad social. ¿Qué tan importante es la seguridad social? La importancia de las jubilaciones. Por eso es que ahí entran esos derechos económicos, sociales y culturales. Y recordándoles que tanto los derechos civiles y políticos tienen su pacto internacional que se denomina Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Los derechos económicos, sociales y culturales de los que vinieron en la segunda generación tienen su pacto. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ahí abarca, como yo les dije, todo lo relativo al trabajo,
los derechos que trae consigo el trabajo, la seguridad social, el arte, la cultura, el beneficio de la jubilación. Es algo muy importante, reconocer a las personas que han dado toda su vida en el ámbito laboral y al finalizar del ámbito laboral, pues ahora tiene derecho a tener una estancia digna, ya sin necesidad de estar trabajando, porque ya lo dio todo. Ustedes y nosotros todavía un poquito nos podemos entrar, tenemos la obligación de trabajar, esforzarnos por la sociedad, porque después la sociedad va a trabajar por nosotros. Esa es la idea fundamental. Entonces, esos son los derechos económicos, sociales y culturales. Vuelvo a insistir, viene de segunda generación. Primera generación, individuales. Segunda generación, colectivos. Y lo importante es que cada una de esas generaciones tiene su pacto internacional. Y ese pacto internacional, ambos son del año de 1966. 66. Yo siempre trato de inculcar que si tienen la posibilidad de adquirir esos pactos, sería genial. Lo que sí no hay discusión es que tienen que leer esos pactos, tanto el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pues son pactos universales, son pactos internacionales que abarcan todos los países del mundo. Pero es cada quien, ¿verdad? Porque al menos yo todavía me baso en el papel. Pero yo entiendo que muchos de ustedes ya no, ya están pura tecnología, pura computadora y ya ustedes sabrán cómo manejarse. Lo más importante para mí es que tengan conocimiento de esos dos pactos, que son fundantes para lo que viene después en el área americana, que es el Pacto San José, y que son fundantes, como ya se lo dije, para nuestra Constitución del año 85. Entonces, es importante tomar en cuenta que cada generación de derechos en estas dos tiene su propio pacto internacional. Y después tenemos la tercera generación, que es, que es también denominada derechos humanos de solidaridad o de los pueblos. De solidaridad porque lo que abarca acá es el medio ambiente, la protección del medio ambiente. La protección dentro del medio ambiente está la fauna, está la flora. Recordemos el tema de la fauna y flora. Proteger el derecho humano al medio ambiente. También está el derecho humano a la paz, el derecho humano a la libre determinación de los pueblos. Ahí abarca esa tercera generación. Pero esa tercera generación está más reconocida en distintos pactos internacionales, globales, particulares, que un pacto internacional que engloba toda la generación. Distintos son los dos pactos anteriores, que cada uno divide su respectiva generación. En la tercera no existe un pacto internacional, pero sí está consolidado que esa tercera generación es una protección más global porque abarca el medio ambiente, abarca la paz, que recordemos que el postulado de las Naciones Unidas es velar por la paz y seguridad mundial, y la libre determinación de los pueblos, que cada pueblo tiene derecho a autorregularse, autodirigirse, autogobernarse. Y por último, menos consensuada, mucho menos consensuada, no es pacífica, ya surge una cuarta generación, generación de generaciones futuras, tecnológicas, y cada quien le da su nombre. Se vino la tecnología, entonces había que garantizarle la tecnología a las generaciones futuras. También se habla que es una generación que busca conservar lo que hoy vivimos para la generación futura. Ya también el tema de la inteligencia artificial, pues es parte de lo que hoy se habla de una cuarta generación, pero no es nada pacífica. Lo que sí es pacífico son las tres primeras generaciones, la primera, segunda y tercera, recordándoles que es derechos humanos
civiles y políticos, derechos humanos económicos, sociales y culturales, y derechos humanos de solidaridad o de los pueblos. Estas son las generaciones, la clasificación. Cada una de esa clasificación tiene esos derechos, tanto derechos individuales, los derechos colectivos y los derechos de solidaridad, que están plasmados en nuestra Constitución. Nuestra Constitución tiene perfectamente esas tres generaciones. Como vuelvo a repetir, no es una división de importancia, sino que es una clasificación de conformidad a cómo fueron surgiendo los derechos humanos. Porque es polémico cuando decimos los derechos humanos se clasifican, todo el mundo piensa en importancia y no. La clasificación deviene única exclusivamente porque es como fue surgiendo. Si no, pues no tendría caso dividir un pacto internacional de derechos civiles y políticos y otro pacto internacional de derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, ahí cada generación que ha surgido tiene consigo sus derechos humanos y nuestra Constitución los contempla, cada uno de esas generaciones de derechos humanos. Bien, compañeritos, ¿alguna duda, algún comentario, por favor? Sin ninguna pena ni preocupación. Lo que pasa es que esto parece monólogo, yo lo entiendo, no es lo mismo estar en clase presencial que en clase virtual, eso yo lo entiendo. Pero sí, ok, pero ni modo, es parte de ir caminando poco a poco. En lo virtual me gusta irme un poquito más despacio. En esta tarde, para mí lo más importante es que quede clara las características de los derechos humanos, que son 7 características de los derechos humanos, y también la clasificación de los derechos humanos, primera, segunda y tercera. Obviamente usted en el examen no va a poner clasificación primera, segunda y tercera generación, no. Usted me tiene que poner la clasificación de los derechos humanos, se clasifican en derechos civiles y políticos, derechos económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad. Con esto yo sería feliz. Sí, la tercera generación que es de solidaridad o de los pueblos es la generación que engloba toda la tierra porque se habla del medio ambiente, para proteger globalmente el medio ambiente. Desde ahí empieza también el derecho a la paz como un elemento primordial de las Naciones Unidas, que velará por la paz y seguridad mundial. Empiezan a reducir también los convenios internacionales y pactos internacionales para evitar armas nucleares, armas biológicas, armas que afecten gravemente a la sociedad. Esos son temas complicados porque se dicen fáciles en las convenciones, pero miramos que hay ciertos países que todavía conservan ese armamento. Unos se enojan porque otros los tienen, pero ellos tampoco se autolimitan. Es un tema complejo, pero la idea de la tercera generación es que engloba todo el globo terráqueo, principalmente medio ambiente, la paz y la libre determinación de los pueblos. Dice, disculpe, pero ¿cómo dijo que se conocía el aspecto? No le escuché, no le leí. ¿Me lo puede decir en el micrófono? No pasa nada. Ustedes hablen, hombre, si no pasa nada, hombre. Aquí somos una familia. No, la cuarta generación no. La cuarta generación no es parte de... solo está en doctrina, ¿verdad? Y por eso no es nada pacífica. No, eso no es nada pacífico. Disculpe, ¿me escucha? Sí, le escucho perfectamente, doña Laura. Perdón, es que le preguntaba que es que no logré apuntar cómo era el nombre del aspecto en el que usted dijo que su fin era que se respetaran los derechos humanos en la prevención general. Ahí la mencionó, pero no sé si dijo teológico. Lo escuché mal.
No, el teleológico. El teleológico es que el fin de los derechos humanos que sean respetados. Ajá, ¿cómo dijo? El teleológico. 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 El fin es como uno de los aspectos filosóficos de derechos humanos. Está el teleológico. Y que lo que especifica es que el fin de los derechos humanos que sean respetados. Se los respeten a todos los derechos humanos. Es la finalidad. El tema es cuando no se respetan los derechos humanos, entra el aspecto axiológico, que lo que queremos es que se haga justicia. Ok, gracias, licenciado, muy amable. No se preocupe, doña Laura. Muy bien, jovenazos, el próximo viernes ya les tengo los datos para los grupos. Fijo. ¿Oyeron? Pasen buena tarde, un buen inicio de semana y nos miraríamos el próximo viernes. Muy buena